Biblia Palabra de Vida. Llevando buenas nuevas de salvación. En esta ocasión traemos una historia de fe, promesas, retos, desafíos, prepotencia, soberbia, idolatría, anhelos, esclavitud y libertad del pueblo de Dios. La historia de mi vida no comenzó en la seguridad de un hogar, sino en un tiempo oscuro, donde la sombra de la muerte acechaba a cada recién nacido varón de mi pueblo. Yo nací en Egipto, en una época en que los israelitas, mis hermanos, vivían bajo el yugo cruel de la esclavitud. El faraón, temeroso de nuestro crecimiento como nación, había decretado un edicto mortal: todo varón hebreo recién nacido debía ser arrojado al río Nilo. El llanto de un bebé como yo era una sentencia de muerte. Mi madre, una mujer de la tribu de Leví, no podía aceptar tal destino. Durante 3 meses, me ocultó de las miradas inquisitivas de los egipcios, arriesgando su vida a cada instante. Pero llegó un día en que esconderme ya no era posible. Con un dolor indescriptible, tejió una cesta de juncos, la cubrió con brea para que no se hundiera, y con un beso que aún parece rozar mi frente, me colocó en el río. Flotaba en esas aguas que, por decreto, debían ser mi tumba. No era el final de mi historia. Era solo el comienzo. La hija del faraón, una mujer poderosa y acostumbrada al lujo, descendió al río a bañarse. Fue entonces cuando me encontró. Mi llanto, un sonido débil pero insistente, conmovió su corazón. Me tomó entre sus brazos y decidió salvarme, adoptándome como su hijo. Me dio un nombre que llevaría por el resto de mi vida: Moisés, sacado de las aguas. Pero no fue casualidad que mi madre biológica, oculta entre los juncos, estuviera observando. Con astucia y fe, se ofreció como nodriza. Así, en un giro inesperado, mi madre tuvo la oportunidad de criarme en mis primeros años, transmitiéndome las raíces de mi pueblo. Crecí como un príncipe en la corte de Egipto, rodeado de riquezas y privilegios, pero también con una extraña dualidad. Por un lado, tenía acceso a los palacios del poder, a la educación más avanzada de mi tiempo. Por otro, nunca dejé de sentir el peso de la sangre que corría por mis venas, la sangre de los hebreos. Sabía que, aunque vivía entre los opresores, no era uno de ellos. Ese sentimiento, esa verdad que ardía en mi pecho, sería la chispa que encendería mi destino. El Dios de mis antepasados no había olvidado a su pueblo. Ni a mí. El rescate milagroso de las aguas no fue solo un acto de compasión humana, fue la mano de Dios preparando el escenario para algo mucho más grande. No lo sabía entonces, pero cada paso, cada lágrima, cada elección, me estaba guiando hacia un propósito que cambiaría la historia. Crecí entre los muros del palacio, rodeado de riquezas y lujos que pocos podían imaginar. Aprendí las leyes de los egipcios, sus artes, su ciencia, e incluso sus armas. A los ojos de todos, era un príncipe egipcio, pero en mi corazón sabía que pertenecía a otro pueblo, a una herencia que no podía ignorar. La sangre de los esclavos hebreos corría por mis venas, y cada grito de dolor en los campos me recordaba que, aunque vestía como un noble, no podía dar la espalda a mis hermanos. Un día, mientras caminaba entre los esclavos, fui testigo de una injusticia que despertó en mí una ira incontenible. Un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo. Mi corazón estalló. Sin pensarlo, tomé justicia por mis propias manos y maté al opresor. Aunque lo enterré en la arena, no podía enterrar las consecuencias de mis actos. Pronto, el rumor llegó a oídos del faraón. El príncipe Moisés, el hijo adoptivo de la hija del faraón, había cometido un crimen imperdonable. Sin otra opción, huí al desierto. Dejé atrás las riquezas y el poder, cambiándolos por un exilio solitario. En Madián encontré refugio, pero también una nueva vida. Allí conocí a Séfora, hija de Jetro, un sacerdote del desierto. Nos casamos y tuvimos un hijo al que llamamos Gersón,
un recordatorio constante de mi condición de extranjero. Durante años trabajé como pastor, cuidando ovejas en el silencio del desierto. Era una vida tranquila, pero en mi interior sentía que el destino no había terminado conmigo. Era como si el aire seco del desierto me estuviera preparando para algo que aún no entendía. Todo cambió una tarde mientras cuidaba el rebaño. Mis pasos me llevaron al monte Horeb, el monte de Dios, donde algo extraordinario me detuvo en seco. Una zarza ardía con fuego, pero no se consumía. Me acerqué, intrigado, y fue entonces cuando escuché su voz. Era el Dios de mis antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, llamándome por mi nombre. Moisés, Moisés, dijo. Caí de rodillas, cubriendo mi rostro. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. En ese momento, el propósito de mi vida comenzó a revelarse. Dios me dijo que había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y que me enviaría a liberarlos. Yo, el pastor exiliado, debía enfrentar al faraón y liderar a los israelitas hacia la libertad. Pero no fui valiente. Cuestioné mi capacidad, mi identidad, incluso mi fe. Dios, con paciencia, me mostró su poder, convirtiendo mi bastón en una serpiente y devolviéndolo a su forma original. Me prometió que no estaría solo, que Aarón, mi hermano, sería mi portavoz. Finalmente, con temor pero con fe, acepté el llamado. Regresé a Egipto con un propósito claro, pero sabía que no sería fácil. El faraón, un hombre orgulloso, se negó una y otra vez a dejar ir al pueblo de Dios. Fue entonces cuando comenzaron las plagas, el agua del Nilo se convirtió en sangre, ranas invadieron la tierra, piojos, moscas, enfermedades, y granizo cayeron sobre Egipto como nunca antes. Cada plaga era un golpe directo al poder y a los dioses de los egipcios. La 10ª plaga fue la más devastadora, la muerte de los primogénitos. Antes de que ocurriera, Dios nos dio instrucciones claras: sacrificar un cordero sin mancha y pintar los dinteles de nuestras puertas con su sangre. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, pero las casas marcadas quedaron a salvo. Fue entonces cuando el faraón, derrotado y quebrantado, nos dejó ir. Guié a los israelitas fuera de Egipto, con el peso de siglos de esclavitud dejando marcas en sus rostros, pero con esperanza en sus corazones. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el faraón se arrepintiera de su decisión y enviara a su ejército tras nosotros. Nos encontramos atrapados entre las aguas del Mar Rojo y la furia del ejército egipcio. Fue allí donde Dios mostró su poder como nunca antes. Extendí mi bastón sobre las aguas, y el mar se dividió en dos, creando un camino seco para que el pueblo cruzara. Cuando los egipcios intentaron seguirnos, las aguas se cerraron sobre ellos, poniendo fin a su persecución. La libertad no fue el final de nuestra lucha, fue apenas el comienzo. El desierto nos recibió con un calor abrasador y un vacío desolador. Avanzábamos por tierras áridas, y pronto el hambre y la sed comenzaron a corroer el ánimo de mi pueblo. Las quejas no tardaron en llegar. «Nos sacaste de Egipto para morir aquí», clamaban. Pero Dios no nos abandonó. Cuando la sed se volvió insoportable, Él transformó las aguas amargas de Mara en aguas dulces. En otro momento, ordenó que golpeara una roca con mi bastón, y de ella brotó un torrente de agua para saciar a la multitud. Cuando el hambre hizo que muchos añoraran la comida de Egipto, Dios envió maná del cielo cada mañana, un alimento que nunca antes habíamos visto. También nos dio codornices para comer. Cada milagro era un recordatorio de que Él estaba con nosotros, guiándonos paso a paso. A pesar de todo, las pruebas del desierto nos enseñaban a depender de Dios, aunque el camino era largo y difícil. Llegamos al monte Sinaí, un lugar envuelto en misterio y majestad. Dios me llamó a subir a la cima para recibir sus leyes, un pacto sagrado entre Él y su pueblo. Mientras ascendía, el monte temblaba, y una densa nube lo cubría.
Era un espectáculo aterrador, pero también impresionante. Allí, en la cima, Dios me entregó las tablas de piedra con los 10 mandamientos, instrucciones divinas para que el pueblo viviera en santidad. Mientras yo estaba en comunión con Dios, el pueblo abajo cayó en rebelión. En mi ausencia, construyeron un becerro de oro y lo adoraron como si fuera su Dios. Bajé del monte con ira, rompiendo las tablas al ver su idolatría. Sin embargo, intercedí por ellos ante Dios, y Él, en su misericordia, renovó el pacto, entregándome nuevas tablas. A partir de ese momento, el tabernáculo fue construido como el lugar donde su presencia habitaría entre nosotros. El desierto no solo puso a prueba nuestra resistencia física, sino también nuestra fe y obediencia. Hubo muchas rebeliones. Algunos se quejaban del maná, otros cuestionaban mi liderazgo. Incluso Coré, Datán y Abiram se levantaron contra mí, alegando que yo no debía tener tanta autoridad. Pero Dios defendió su llamado sobre mi vida. La tierra se abrió y los tragó, confirmando que Él mismo me había escogido. A pesar de todo, las lecciones parecían no ser suficientes. En un momento de frustración, cuando el pueblo clamaba nuevamente por agua, desobedecí a Dios. En lugar de hablarle a la roca como Él me había mandado, la golpeé con mi bastón. Aunque el agua salió, mi desobediencia tuvo consecuencias. Dios me dijo que por ese error, no entraría en la tierra prometida. Después de 40 años de vagar por el desierto, finalmente llegamos a las fronteras de la tierra prometida. Sin embargo, sabía que mi tiempo como líder estaba llegando a su fin. Dios me instruyó que Josué sería quien llevaría al pueblo a Canaán. Le entregué mi autoridad, bendiciéndolo y alentándolo a ser fuerte y valiente. Reuní a todo Israel y les recordé las leyes que Dios había dado. Les advertí sobre las consecuencias de la desobediencia y les prometí bendiciones si permanecían fieles. Dios me permitió ver la tierra prometida desde el monte Níbou, un vistazo de lo que sería el hogar de mi pueblo. Aunque no podía entrar, mi corazón se llenó de paz al saber que Israel finalmente tendría un lugar donde habitar en libertad. Allí, en la cima del monte, entregué mi espíritu al Señor. Nadie supo dónde fui enterrado, pero eso no importaba. Mi legado no era una tumba, sino la historia de un pueblo que había sido liberado, moldeado y preparado por Dios. Josué tomó el liderazgo, y el pueblo cruzó el río Jordán. Mi misión había terminado, pero la historia de Israel apenas comenzaba. Para ver más historias bíblicas, mensajes de vida y conocer más de las Sagradas Escrituras, síguenos, suscríbete y activa la campanita. Biblia Palabra de Vida.